Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a su canal Cine Radio. Mi nombre es José Ángel Durán y hoy vamos a hablar de la película que todos están hablando, Logan. Logan, you still have time. En esta crítica quiero aclarar muchísimas cosas y entre ellas probablemente se me haya salido algún spoiler, así que precaución. Quiero hablar lo más honesto posible. A mí me gusta mucho el universo de Marvel. No estoy hablando de sus películas, sino toda la mitología en esta editorial. Yo soy de los que leía cómics desde pequeño y sí, me gustaba más Marvel que DC. Pero ya que soy adulto y que puedo apreciar muchísimo más estas historias, me siguen gustando más que los DC. Porque DC, a pesar de que ha hecho muy buenas historias, y pongo el muy en mayúscula con su editorial Vértigo, no me gusta mucho cómo maneja a los superhéroes en su universo, ya que aquí los tratan como si fueran dioses, deidades. Son seres perfectos, son seres que no se equivocan, son seres morales. Uno que otro quizás sea oscuro y broma como Batman, pero igualito causa muchísima admiración en la gente. Sin embargo, los de Marvel son muchísimo más humanos y tienen muchísimos problemas cotidianos. Trágicos tal vez sí, pero cotidianos, porque le puede pasar a cualquiera. Y no los limitan el hecho de que sean superhéroes o superpoderosos para que les sucedan estos problemas. Esta historia de Logan se refleja mucho esto, ya que sí escuché a muchos decir, y yo comparto también esa opinión, de que es triste ver a personajes de tu infancia ya tan degradados y por cuestiones normales de la vida, el tiempo, la vejez, el cansancio, el desánimo, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y creo que esto es lo que hace grande esta historia, porque verán, como todo el mundo ya sabe, los derechos cinematográficos de los X-Men le pertenecen a 20th Century Fox y no a Marvel Studios o Disney en este caso, por lo cual sabemos ya que no se pueden utilizar los X-Men o los Vengadores o personajes de los Vengadores en los X-Men. Para los que me pregunten, por cierto, y esto saliéndome un poquito de tema, ¿cómo fue posible que los gemelos Máximo salieran tanto en los X-Men como en los Vengadores? Y entre más películas han pasado, me di cuenta que lo que pasa es que los dos llegaron a un acuerdo con estos personajes. Y es que Pietro es más importante dentro de los X-Men que su hermana. Pero la Bruja Escarlata, Wanda, es más importante para los Vengadores que su hermano Pietro. Y es por eso que existe esa nefasta escena en que Quicksilver muere. Ese fue el convenio para que Fox pudiera utilizar este personaje en las dos últimas películas de los X-Men. Pero siguiendo con el tema, parece ser que este estudio, 20th Century Fox, ha aprendido no
meterse en la producción de las películas de superhéroes. Porque esta vez, y a diferencia de Los Cuatro Fantásticos, los estudios no metieron la nariz en la historia de Logan. Fue el director que hizo el guión y pudo filmar tal cual él lo había planeado desde el principio. El resultado, una película totalmente diferente, no solamente a las otras que ha hecho este estudio, sino también al género de superhéroe. Y eso me lleva al siguiente punto importante. A pesar de que a mí me encantó la película de Deadpool, yo tenía cierto temor de que esto de película de superhéroes clasificación R se volviera una moda. Y eso estaba a punto de pasar. Esta película se necesitó obligatoriamente que fuera clasificación R porque el personaje lo meritaba. Y fue una bomba, una revelación. Y si no fuera por esta clasificación, esta película creo que no hubiera funcionado. Entonces vinieron los de la Warner Bros. Queriendo hacer lo mismo. Una película que ya la filmación estaba casi terminada. Estoy hablando de Batman y Superman. Y le pusieron esta clasificación, unas escenas un poquito más violentas, para llamar la atención. La clasificación R se volvió de moda. No tuvo el mismo resultado. A pesar de que sí arregló bastante la película y la crítica que se obtuvo de ella de principio, el daño ya estaba hecho. Fue una excusa barata para tapar el gran error que cometieron, que fue simplemente sobresaturar y meter las narices en crear un merchandising más que en una buena película. Como he dicho varias veces, no importa de dónde venga la adaptación de un libro, de un cómic, de un videojuego, de un juguete, la historia tiene que funcionar como película. Si la historia no funciona como película, no importa cuántas referencias haga, no va a funcionar. Me alegra mucho de que, aunque esta película también sea clasificación R, lo hicieron porque no era lo que estaba de moda, sino porque fue necesario. Y cuando digo necesario, no quiero decir que abusaron con la violencia. Obviamente el humor negro no iba a estar aquí, ¿ok? El sexo tampoco iba a estar aquí, ya sería demasiado morboso ponerlo. Pero sí había violencia. Los que creen que los niños pueden verla porque están exagerando con la violencia, no, sí había violencia. No lo digo nada más porque esta niña pelea, sino también que le dan golpes demasiado feos. Spoiler, la atraviesa con un arpón a una niña en una película. Eso hubiera sido un escándalo si hubieran dejado esto para adolescentes o para niños, pero se cubrieron muy bien con la clasificación, así que está bien. Era lo que yo llamo violencia justificada. Se necesitaba para contar la historia tal cual como la contaron, y estuvo bien. En cuanto a las actuaciones, les diré que fue muy humano. Para ser una película de superhéroes, fue lo más humano que yo he visto. Como les dije anteriormente, este no es DC, en donde vamos a ver estos personajes tan queridos como deidades poderosos que van a tener un final feliz porque ellos se lo merecen, porque son los héroes de la historia. Sí, yo sé que Logan se puede clasificar, mejor dicho, como un antihéroe, pero
esa actuación de Profesor X, no recuerdo haberla visto en ningún cómic. Es un señor bastante acabado, pasó algo terrible por culpa de él y simplemente diré wow. En cuanto a Wolverine, sí les diré que también lo hizo muy bien. Les voy a contar un secreto aquí. Yo siento que hay actores que, a pesar de que son buenos actores, lo hacen muy bien actoralmente al interpretar estos personajes, no dan la talla. Siento que no dan la talla del todo al personaje del cómic. Y Hugh Jackman, para mí, no fue el Wolverine que yo veo en las historietas. Lo siento para los que se sientan ofendidos por esto, pero yo sentía siempre que faltaba algo más. No sé decirles, no quiero ser hipócrita, decir no, ahora sí lo logró y esta es la mejor actuación de este personaje. No quiero decirlo, porque no lo siento, pero eso sí, este actor sí hizo un buen papel, independientemente de todos los detalles. Él hizo un gran papel y fue un gran desenlace para este personaje. Él no solamente se está despidiendo de este personaje de manera de que no voy a actuar más porque ya no doy la talla, la edad del personaje, no lo puedo caracterizar. No, sino también que él está haciendo un final, un broche de oro para que nos podamos despedir de este personaje. Obviamente, Wolverine va a seguir en el cine. A los que tengan dudas, bromas, este personaje va a seguir saliendo en las películas de los X-Men. Pero obviamente lo va a hacer otro actor. De repente lo veamos en Deadpool 2. Puede ser. Pero va a ser interpretado por otro actor. Y ese nuevo actor que lo va a hacer, lo va a tener bien difícil. A lo mejor va a ser una caracterización mejor que Wolverine, pero mejor actuación que el que hizo Hugh Jackman va a estar bastante difícil que lo haga. En cuanto a esta niñita que hizo de X-23, sí les diré que desde que yo la vi en los trailers, lamenté mucho la edad de esta actriz, porque verán, y a mí me gusta mucho este personaje en los cómics, pero en los cómics parece ser una niña de 15, 16 años. De repente me equivoqué con la edad, pero eso es lo que yo le calculo en los cómics. Y me hubiera gustado mucho ver en la película a una muchacha de esta edad interpretándola, pero la tomaron muchísimo más pequeña, como para demostrar ese primer acercamiento con Wolverine. Y estuvo bien. Una de las preocupaciones que yo tenía era que esta niñita no se iba a ver creíble peleando. O sea, imagínense una niñita de 10, 11 años derrumbando a personas adultas y musculosas. Estos no son los Tres Ninjas, señores. No es creíble. Pero al decirme que es mutante, de que la trataron como soldado, que tenía los mismos poderes de Wolverine y tenía el mismo carácter también, se me hizo un poquito más creíble. Sí, quedó muy bien. Claro, ayudó bastante las coreografías que hicieron con esta niña. Escuché un comentario por ahí que a alguien más bien le causó cuchitura cada vez que ella gritaba, porque no gritaba como una mujer o un monstruo, gritaba como una niñita. Pero yo creo que ese fue un toque perfecto más bien.
Esta niñita se comió este papel. Es una buena actriz. Me gustaría verla en otros papeles también. Tiene un gran futuro como actriz. Quizás lo único malo, y eso lo voy a poner entre comillas, ese malo allí, es que hasta cierto punto de la película pareciera que estamos viendo una X-23 un poquito salvaje, malhumorada, desadaptada, más como un animalito, por llamarla de alguna manera, que una niña. Pero hasta, aquí viendo otro spoiler, cuando deja de salir en pantalla el profesor X, este personaje cambia un poco. Ya no se ve como ese animalito rabioso, ya se ve como una niña, con poderes, todo lo que ustedes quieran, pero más como una niña. Y empieza a hablar. Esto es lógico que suceda porque si ella no habla, a pesar de que ella era muy expresiva con sus gestos, por eso digo que esta niña es muy buena actriz, se expresó muy bien corporalmente, y esto es lo que la hace una buena actriz. Ya cuando empieza a hablar, bueno, utilizó otros métodos, ¿no?, para expresar el personaje. Y lo que quiero decir es que era necesario porque la película entonces iba a ser una película ya sin diálogos, sin gestos. Hasta ese momento estaba el profesor X y Logan, pero ya que quitamos al profesor X, entonces ¿con quién se comunicaba Logan para transmitir el resto de la historia? Pues con el único personaje que estaba allí también, a X-23. Entonces esa fue la razón por la cual ella habló. Quizás se vea como un cambio un poquito brusco, pero es entendible. Digamos que eso fue un fallo del guión más que un fallo en esta niña actuando. Para concluir, sí debo decir que 20th Century Fox está tomando un muy buen camino con sus franquicias de Marvel. Falta qué va a hacer en el futuro. Falta qué va a hacer de los Cuatro Fantásticos. Si este es el camino que van a tomar ahora en adelante, y no estoy hablando de la clasificación R, señores, estoy hablando de dejar a los directores y a los guionistas trabajar para concentrarse en presentarnos una buena historia y quitarse de la mente vamos a crear merchandising para los niños, videojuegos, camisetas, juguetes, nada de eso, sino simplemente una buena película. Entonces va a ser bastante difícil que el derecho de estos personajes regresen a Marvel Studios. Pero para los que se sientan tristes por esto, quiere decir que vamos a seguir viendo muy buenas historias de los X-Men y posiblemente unas muy buenas historias de los Cuatro Fantásticos. Solo el futuro lo dirá. Y esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en un próximo video.